hermanos del Ministerio de los Niños. Estoy muy contenta, la verdad, por el trabajo que están haciendo. La hermana Yajaira, la hermana Lady, Milton, la hermana Carmen. Gracias, muchas gracias por ese esfuerzo que están compartiendo con nuestros hijos. Que el Señor les dé sabiduría y el entendimiento y sobre todo mucha paciencia para con cada niño. Que el Señor les bendiga. Estoy muy contenta, hermanos. Que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús a cada uno. Iglesia, la Gran Comisión, reciban un saludo muy cordial de sus pastores. Anuncios importantes de abril 30 a mayo 7. Este día damos la bienvenida a nuestros hermanos de la iglesia local y un saludo cordial a nuestros invitados especiales en línea que nos sintonizan desde otros estados y de otros países. Seguimos con nuestro servicio en línea. Los días viernes a las 7 vienen los grupos que el pastor invita. El día domingo a las 9 de la mañana nos reunimos en línea por medio de Facebook o YouTube para oír y compartir el mensaje semanal en sus casas. Tenemos unas recomendaciones importantes. Si usted ha estado enfermo, quédese en casa hasta que se sienta bien. Si usted conoce de algún hermano afectado con el virus, por favor, déjenos saber para orar por ellos y poder suplir en alguna forma sus necesidades. Si usted ha estado en contacto con una persona afectada, por favor, tome su tiempo de cuarentena para evitar contagios. Y alabamos a Dios por aquellos hermanos que se han recuperado, por lo cual agradecemos a Dios con un fuerte aplauso. Dios ha sido fiel y sigue sacando adelante a nuestra comunidad. Gracias a Dios por eso. Tenemos el altar familiar. Seguimos exhortando a cada familia para levantar su altar familiar. A los padres de familia le motivamos: no espere por un líder, no espere por el supervisor, no espere por los pastores. Usted como padre y como madre pueden reunir a su familia en su sala y ahí empezar a orar un poco de tiempo, enseñándole así a los nenes a depender del Señor sobre todas las cosas. Y juntos de esa manera vamos a unirnos para orar por protección, provisión y fortaleza. Hermanos, el tiempo se nos acorta. Este weather está que ya nos está anunciando que algo viene, ¿verdad? Está fuerte y se va a poner un poquito más delicado. Así que el Señor nos está hablando por medio de la naturaleza. Así que por favor pongámonos a cuentas, preparémonos para el encuentro con nuestro Señor. En el enfoque del año del 2021, nosotros dijimos que íbamos a tener un tiempo de examinarnos a nosotros mismos y santificarnos por medio de la obediencia a la palabra. Esa es la única manera en que nosotros verdaderamente podemos santificarnos. No esperemos el agua bendita, no esperemos aceite ungido, no, es la obediencia a la palabra. ¿Amén? Ok, uno. ¿Amén? Ajá, hoy sí. Muy bien, la librería Oikos está abierta los miércoles para la venta de los libros de discipulado. Hermana Telma es la encargada y por favor, si ustedes tienen necesidad de un libro, pídaselo a ella, si puede, por texto, por teléfono, y nosotros lo tenemos en la oficina. No retrase su discipulado por causa del libro.
En el Ministerio de Jóvenes Journey todavía seguimos en línea de las 7:30 a las 9 y damos gracias a Dios por nuestros hermanos Sean y Glendy que con mucho amor y sabiduría están ministrando a los jóvenes. Si algún joven no está conectado y desea hacerlo, comuníquese con el hermano McDaniel para que él pueda mandarle la conexión. Ministerio de Niños en Línea. También queremos agradecer el trabajo y la dedicación de todo el equipo del Ministerio de Niños que están alcanzando a nuestros hijos vía línea. Damos gracias a Dios por el liderazgo de los hermanos Marvin y Alma Cintú. No han venido, ¿verdad? No están aquí. Okay. Diezmos pro templo y ofrendas. Damos gracias a Dios por los hermanos que han puesto en su corazón obedecer al Señor en este mandato. Damos gracias al Señor por esa obediencia. Verdaderamente sin esa obediencia nosotros no tuviéramos ese deseo de responder de la forma que estamos respondiendo. Y lo que animamos es que por favor, mis hermanos, sigamos haciéndolo de esa manera. Dios nos va a bendecir. Malaquías 3:10 nos recuerda: traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Para depositar sus diezmos, sus ofrendas regulares o sus ofrendas de célula o sus promesas de templo, puede venir a la iglesia el día miércoles de las 5 a las 8 o bien puede usar el sistema de PayPal. Y en ese espíritu de gratitud nos vamos a poner de pie para alabar al Señor, para adorar juntos a aquel que es el alfa y el omega, el principio y el fin y que es fiel y nos sostiene para siempre. El Señor les bendiga. Señor Jesús, eres mi vida. Señor Jesús, eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Servirte con amor, pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, eres mi vida. Señor Jesús, eres mi amor. Mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí
ven, Espíritu Divino, ven, ven, ven y lléname de ti. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, ven, ven y lléname de ti. Ven, ven, ven.
Glorificado sea tu precioso nombre, Señor. En esta preciosa tarde, tú eres bueno y tus misericordias nunca se terminan. Señor, gracias. Gracias por habernos rescatado. Gracias, Señor, porque ahora lo debemos todo a ti. Eres tú bueno, Señor. Y estamos el día de hoy aquí, Señor, listos, Señor, para seguir adorándote a través de el mensaje que tú has de traer para nuestras vidas. Y también, Señor, a través de este tiempo de exaltación y glorificar tu nombre, Señor. Llénanos, Espíritu Santo. Ministranos, Espíritu Santo. Danos, Señor, luz para el siguiente paso en nuestras vidas. Así que recibas toda exaltación y todo honor en esta preciosa tarde. Se pueden sentar, por favor. Diríamos, ¿estás tú agradecido con el Señor? No oí muchos amenes. ¿Estás tú agradecido con el Señor? Que Dios es bueno. Le damos gracias a Dios también porque a través de estos últimos meses el Señor nos ha traído, aunque pareciera tal vez un poquito repetitivo, pero no lo es. Nos ha venido enseñando a través de estudiar los capítulos de la Biblia, a sacarle la esencia de lo que la palabra dice, no el pensamiento nuestro para ajustarlo a lo que dice la Biblia, sino que al contrario, sacar de la Biblia para que nos lo podamos aplicar a nuestras vidas. Y esa es la intención, querido hermano. Yo espero que usted como líder y como supervisor ponga el debido cuidado a ese outline que domingo tras domingo se envía, para que usted, cuando tenga la oportunidad de comunicarlo y ser un facilitador en la célula, lo haga efectivamente, porque esa es la intención, que el Señor siga agregando bendición cuando usted es obediente al Señor. Muy bien. En esta tarde hemos de continuar con Corintios, y le he titulado a este mensaje una defensa inusual. Anote si usted quiere, una defensa inusual, y está prácticamente ubicada en 2 de Corintios 11 del 16 al 33 y 2 de Corintios 12 del 1 al 13. El día de hoy no vamos a leerlo todo porque es bastante, pero sí vamos a escoger algunas partes de las Escrituras para que podamos comunicar el mensaje que el Señor desea que sea comunicado y que el Espíritu de Dios se glorifique en nuestras vidas. Entonces vamos a ir a 2 de Corintios 11 del 18 al 22. 2 de Corintios, tiene sus Biblias abiertas, 11 del 18 al 22. Entonces dice así la palabra del Señor: puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Esto está hablando el apóstol Pablo. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os dé bofeteadas. Para vergüenza mía lo digo, y para eso fuimos demasiado débiles. Pero lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Ahora nos vamos a ir a 2 de Corintios 12 y vamos a leer del 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me enaltezca desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué linda la palabra. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos con un acto de reverencia al Señor, sabiendo que el Espíritu de Dios se mueve y lo que el Señor nos ha permitido el día de hoy para exponerlo sea de bendición a vuestras vidas, es el deseo mío. Así que, Padre, en esta hora alabo y bendigo tu nombre. Gracias por tu pueblo, Señor, que se dio a cita aquí físicamente y que su intención es, Señor, estar sensibles a tu preciosa palabra y al Espíritu Santo para seguir en el caminar cristiano. Sabemos que no es fácil, Señor, pero sabemos que contigo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que también te pido, Señor, por aquellos hermanos que están en YouTube o en Facebook, si es por primera vez, segunda vez o algunas veces que han oído el mensaje, que tú les hables y que les des convicción a través de tu Santo Espíritu, lo ideal a sus vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a sintonizarnos todo el tiempo contigo, porque sabemos que vamos a encontrar, Señor, de esa agua que nunca más tendremos sed. Así que exaltamos y glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Aquí Pablo está presentando su defensa delante de la iglesia de Corintios. Estos versículos, estos capítulos son bastante complicados. Si usted y yo comenzamos a leerlos, nos va a confundir. Pero por eso mismo vamos a comenzar de esta manera para que usted, después de que cuando vaya a casa, pueda entenderlo mejor. ¿Cómo te sentirías tú? La pregunta viene a ti hoy y a mí. Si tuvieras que presentar tu defensa en una corte, a una iglesia o a tu presbítero, si es que tienes presbítero, ¿tú mostrarías todas tus debilidades, todos tus problemas? ¿Qué se hace cuando uno va a aplicar a un trabajo? Uno presenta su resumen o su currículum, que vean lo mejor de nosotros, ¿correcto? En lo personal, yo me sentiría avergonzado, humillado o tal vez derrotado. Así posiblemente se sintió el apóstol Pablo. Este es el caso de Pablo, que hoy veremos que continúa presentando su defensa ante la iglesia que había fundado unos cuantos años atrás en la ciudad de Corinto. Pablo utilizó una forma de hablar que era usada en el mundo griego romano por los grandes filósofos de ese entonces. De esta forma de lenguaje se llama ironía. ¿Han oído ustedes la palabra ironía? Es necesario aclarar esto para que cuando leas este capítulo lo puedas entender. Por supuesto, lo entendemos con la ayuda del Espíritu Santo cuando nosotros deseamos y le pedimos al Señor que nos ayude a entenderlo. Esto me lleva al primer punto: el sufrimiento como defensa ministerial. Claro, no vamos a leer esta parte, pero en 2 de Corintios 11 del 16 al 33 tú lo puedes ir a leer a casa. Y voy a hablar acerca de lo que la palabra ironía significa. La palabra ironía significa disimulo o ignorancia fingida. La ironía es una clase de oratoria
que era usada para denunciar, censurar y burlarse de algo o alguien en forma contrapuesta o indirecta. Ejemplo, Pablo dice en esta carta que los corintios eran fuertes y que Pablo era débil. Así también veremos en este capítulo que en esta ocasión Pablo levantó su debilidad, levantó su locura, levantó su vergüenza y en ocasiones elevó en forma de denuncia o hasta de burla a la grandeza de los falsos apóstoles. Aquí en los versículos 21 y 23 del mismo 11, también encontramos una característica de estos falsos apóstoles. Estos fueron osados. La palabra osadía, no sé si la han oído, es bueno que ustedes también la vayan a buscar a su diccionario. Es un sinónimo de atrevimiento, dice, audacia y resolución. La osadía puede ser usada para el bien y para el mal. Una persona osada, así como mostró el apóstol Pablo, él no tenía temor a la oposición, él no temió al peligro, no temió a ninguna dificultad para lograr un bien. Los falsos apóstoles son los obreros fraudulentos que se disfrazaban como apóstoles de Cristo. Y eso, si usted quiere corroborarlo, en 2 de Corintios 11:13 lo puede ir a ver. Estos fueron osados para el mal. Se metieron donde no debían. A estos no les importó la imprudencia, las consecuencias de sus palabras y acciones para hacer daño. En el verso 11:21, Pablo también dice a la iglesia: si ellos tienen osadía, yo también. Acuérdense que el apóstol Pablo estaba defendiendo, estaba en una defensa, y por eso él estaba hablando un poquito raro también, pero era indudablemente guiado por el Espíritu Santo. Bien, en el versículo 11:22 la defensa empieza a aclararse aún más. Y dice: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Estos falsos apóstoles osados no era uno ni dos. Venían muchos de Jerusalén a chequear la vida de la iglesia. Y la intención de ellos era, de una u otra manera, meter el judaísmo, meter la ley y las costumbres, lo cual ya habían salido de ahí. En el mismo momento que reconocieron a Cristo como el Señor, eran completamente libres. No tenían que volver otra vez a la esclavitud, al yugo. Estos usaban su nacionalidad, somos israelitas, ¿verdad? Y su afiliación, somos judíos. Su religiosidad para presentar su supuesto apostolado. Tengamos mucho cuidado, hermano. Por ahí, por muchos lugares, hay hombres y mujeres, más bien hombres más que mujeres, les gusta la adulación, les gusta que le digan: oh, ahí está el apóstol. Es cierto que la iglesia todavía funciona en el servicio del apostolado, pero después del apóstol Pablo ya no hay otros apóstoles, porque las escrituras son más que suficientes. Así que si por ahí aparece alguien que le diga: yo soy el apóstol Jorge,
¿qué va a hacer usted? Mentiras. Tenemos que estar conscientes, iglesia, de que tenemos que estar en el contexto de la preciosa verdad que Dios nos ha hecho verdaderamente libres a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estos falsos apóstoles osados, como les dije, tenían la intención de incrustarse en la iglesia de Corintio. Pablo estaba sumamente preocupado y molesto por el daño que estaban haciendo a esta joven iglesia. En el versículo 11-20 nos dice: ¿predicaron otro evangelio? La palabra es clara, querido hermano. Dice: el que le quita y el que le pone, sea ¿qué? ¿Oh? No oí. El que le quita y le pone a la palabra, sea ¿qué? No lo oí muy bien. Se supone que debemos de estar bien sharp como hijos de Dios. Sea anatema. Repita conmigo: sea anatema. En Gálatas 1:7, y es que en realidad no hay otro evangelio, solo hay uno. Y aquellos que quieren de una u otra manera meter a otro evangelio están perturbando al verdadero evangelio. Ellos querían añadir demandas judaicas como la circuncisión. Querían que todos se circuncidaran, todos los varones, aunque el Señor dice claramente que ahora la circuncisión es ¿en dónde? En el corazón. Es espiritual. Querían guardar el sábado. Nada está de mal que se guarde un día, querido hermano, pero nosotros debemos de adorar al que hizo el día sábado. No específicamente debemos de postrarnos delante del día, porque podemos adorar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y todos los días de la semana al que hizo la creación. Les querían venir a poner lazo inclusive con los alimentos. Predicaron un evangelio que venían a quitarle la libertad en Cristo y ponían la esclavitud del judaísmo y la ley. Por ahí han aparecido algunos hermanos que inclusive se fueron de aquí de la iglesia porque apareció por ahí unos hermanos diciendo que debían de regresar al Torah. Yo no digo que no, el Torah son los 5 libros de la Biblia y está muy bien. Pero el contexto general son 66 libros los que tiene la Biblia. Y es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en la cual es el contexto general y todo enfoca en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pablo aún dice que entraron y pusieron lazo. Hasta inclusive, ¿sabe qué pasó? Esos falsos apóstoles le pegaron. A los miembros, a los hermanos les pegaron. Si usted no me cree, vaya al 11 y lea todo el 11 y después lea el 12. Por eso Pablo enfatizaba y decía, dice que en esta iglesia toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os bofetea. En el mismo momento que usted mire que en esa iglesia o en las iglesias que usted vaya existe el control y la manipulación de parte de un pastor, en ese mismo momento usted aléjese de esa iglesia. Porque realmente aquí el que recibe toda la gloria y la exaltación es Jesucristo el Señor.
Nosotros solo somos vasos frágiles para la disposición de predicar las buenas nuevas de salvación. Cosa que no es extraña ahora en Israel, hoy en día. Muchos judíos mesiánicos, cuando predican el evangelio, son abofeteados. ¿Sabía usted eso? Escupidos y golpeados. Hoy en día, un recién pastor estableciendo una obra allá en Israel, le quemaron la iglesia. Y no es el único caso, han existido algunos otros casos en Israel. En Corintio, estos falsos apóstoles impostores no representaban verdaderamente a Cristo. Entraron a una obra ajena y que no es recomendado por las Escrituras. Tras las predicaciones buscaban la ganancia monetaria, algo que el apóstol Pablo se había negado a hacer o a recibir. Pablo quiso servirles gratuitamente. El evangelio del Señor no se paga ni se compra. Es cierto que usted da sus diezmos y sus ofrendas con el propósito de seguir ensanchando la obra del Señor y beneficiando a lo que hacemos en el Señor. Pero que le impongan a uno dar las cosas está fuera de contexto. Tenemos que entender que dentro de la cultura griega, los predicadores elocuentes, aquellos que usaban las palabras grandes y refinadas, a eso se les pagaba muy bien. Buenos salarios. Oh, sí, yo quiero ser pastor para que me den un buen salario. Mala motivación. Cuando estos predicadores reciban un pago, esto significaba que a ellos se les consideraba oradores de alto prestigio. Sí, hay muchos buenos oradores y son tremendos para delinear un pensamiento, pero realmente también hay que comparar la vida que llevan. No es nada más de hablar, sino que es el testimonio vivo en la cual han glorificado al Señor todo el tiempo. En contraste, Pablo no había recibido ningún donativo, ningún viático, ningún salario, ninguna ofrenda de amor para predicarle la palabra de Dios. Pablo aclara que él no quiso ponerles esta carga a la iglesia de Corintios, por lo que él recibió el cuidado financiero de la iglesia de Macedonia. Se dijo en la predicación anterior, y no es que sea una repetición, pero es una forma en la cual el Señor nos hace recalcar la importancia de que si nosotros vamos a dar, que demos con amor y con pureza y con transparencia a la obra de Dios. Fueron ellos quienes cubrieron todos los gastos personales del ministerio de Pablo. Esta actitud de Pablo fue posiblemente una de las razones que muchos de los nuevos miembros y nuevos líderes en la iglesia de los Corintios tuvieron a Pablo como un orador sin experiencia. ¿Cuál actitud? Que él no quería recibir nada de Corintio, y por eso lo consideraban un orador sin experiencia, que era un aprendiz de baja categoría, de no prestigio. A él no se le debe de pagar. Yo he invitado aquí a personas a predicar el evangelio, a predicar la palabra, y muchos de ellos me han dicho: no se preocupe, pastor, sale de mi corazón, no me dé nada, por favor. Sin embargo, algunos sé que no dependen más que solo del ministerio y se les ha dado, y lo han recibido con humildad.
En el verso 23, Pablo sigue aclarando su defensa. Pablo hace una pregunta todavía relevante a nuestros días. ¿Son estos hombres que han entrado a la iglesia y ustedes lo han recibido con brazos abiertos? ¿Son estos ministros de Cristo? Tenemos que tener discernimiento, querido hermano. El Espíritu de Dios mora en cada creyente y el Señor nos ha dado discernimiento para saber qué tipo de personas son las que están merodeando. Pablo se anticipa y dice: en caso, si ustedes dicen que sí, yo aún más. Pablo explica que su ministerio o su apostolado no lo hace un salario, sino lo hace el trabajo y el sacrificio duro, y nace del amor hacia Cristo y a su obra. Mire, yo a veces he notado que hay personas suspicaces que me llaman a las 7 de la mañana para ver si yo estoy durmiendo. Y noto inmediatamente cuál es su intención. Me llaman a las 11 de la noche para ver si todavía estoy despierto. Me anda chequeando. Tal vez no estoy aquí en la oficina y estoy donde andaba. No se supone que anda trabajando, pues. Cuidado con eso. Porque yo le voy a dar cuentas a Dios del tiempo que Él me ha dado como pastor y administrador de esta iglesia, conjuntamente con la pastora. No solo eso, él dice que su ministerio ha sido aprobado, no por las apariencias o por las palabras refinadas que impresionan y cautivan. En contraste, la aprobación del apóstol Pablo está basada en las aflicciones que se describen desde el verso 23 hasta el 33 en el capítulo 11, para que usted lo anote. Dice que estuvo en cárceles, en peligro de muerte, no una, sino muchas veces. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, en camino de muchos peligros, en ríos, en peligro de ladrones, en peligro de mi nación, de mis compatriotas, en peligro de gentiles, en peligro de ciudades, en peligro de desiertos, en peligro de mar, en peligro entre los falsos hermanos, trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos y fríos y desnudez. Además de todas estas cosas que les he mencionado, sobre mí se agolpa cada día la preocupación de las iglesias. Esa era la ternura y el amor del Señor, que cada iglesia estuviera saturada de la verdad de Dios, que cada iglesia estuviera conocedora de las Escrituras, que cada iglesia caminara en verdad, que cada iglesia se apartara del pecado y renunciara a todas las cosas del mundo para proclamarse hijos de Jesucristo. Pareciera que el apóstol Pablo, yo no sé si has tenido la oportunidad de estar enfrente de la corte o enfrente de tu pastor, y cuando te preguntan algo: no, yo no hice eso. ¿Qué va a hacer? Usted está equivocado. En lugar de decir: aquí está, así soy, sí, eso fue lo que hice. Qué gran diferencia reconocer uno sus debilidades. Pablo no tenía más que solo un testigo. Pablo presentó su defensa y presentó solo un testigo. Él lo hace así. Sabes que hay muchos de los nuevos creyentes y aún nuevos líderes
que no lo conocen y puedan acusarle de exagerado y mentiroso. Así que Pablo pone a Dios por testigo. En el verso 11:31 dice: y el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. Qué lindo es cuando tú y yo entendemos la verdad de caminar con los cintos de la verdad, donde se nos diga: ¿hiciste esto? Sí. ¿Hiciste esto? No. Que sea sí, no. Pero que hablemos la verdad, porque la verdad glorifica a Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí hay otro contraste en la cultura griega en este tiempo. El que hablaba bonito y fino era considerado un hombre virtuoso. La habilidad de hablar elocuentemente lo hacía intachable a la persona, porque según la cultura mostraba una fuerza interior estable. Pablo dice en el 11:30: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Por el ambiente cultural que influenciaba en la iglesia de Corintio, a los cristianos no les cuadraba. Óigame bien, a los cristianos no les cuadraba. Ellos querían oír palabras elocuentes, ellos querían oír lo mejor de lo mejor. Pero cuando una persona venía y contaba todos sus achaques y contaba todas sus debilidades, no me edificó para nada. Eso era el apóstol Pablo. Nunca quiso tomarse la gloria para él, porque en el mismo momento, querido hermano, yo no sé si te ha pasado, a veces hay personas que les gusta contar su testimonio, y está muy bueno, cómo el Señor nos sacó, de dónde nos sacó. Pero el testimonio, tengamos cuidado que no nos glorifique a nosotros, que no pongan la mirada en nosotros, sino que el testimonio le dé la gloria y exaltación al que todo se lo merece, y ese es a Cristo el Señor. Exactamente eso es lo que había pasado en Israel, que cuando su Mesías se presentó como un siervo sufriente, lo desecharon, porque ellos querían un líder de gran poder, fuerza, revestidos de gloria humana. Hasta el día de hoy no lo han aceptado. Pero ahora aquí en Grecia o en Corintio, Pablo, un apóstol modesto y de apariencia débil, era rechazado también. Nuestro hermano que predicó el domingo pasado o el viernes pasado nos dijo cuál era la apariencia del apóstol Pablo. Posiblemente era calvo, era delgadito, era corneto. ¿Y cuántos defectos no tenía el hombre? Por eso no tenía una buena apariencia. Decían: ¿será que este lo usa Dios? Pues déjeme decirle que sí lo usaba Dios, porque Dios no anda buscando apariencias. Dice que Dios mira el corazón, no mira lo exterior. A Pablo no le importó que los corintios no lo vieran, que lo vieran débil, golpeado, tanto loco ante sus ojos o su cultura, porque precisamente todas estas aflicciones daban la evidencia del compromiso que Pablo tenía hacia el apostolado y a su llamado. La iglesia de Corintios no había entendido que hay una diferencia, una gran diferencia entre la grandeza terrena y la grandeza celestial. Gálatas 6:14 nos dice, y es aún más claro en la versión de la traducción lenguaje actual: yo en cambio
Solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su muerte, no me importa lo que este mundo malo piense de mí. Eso dijo el apóstol Pablo. Es como si hubiera muerto para este mundo. Y la palabra nos dice claramente, si usted quiere ser usado por Dios, dice claramente, el que quisiere ganar su vida, la perderá. Pero el que la pierde por mí o por Cristo, la ganará. Hay una gran recompensa para el creyente que se aplica a esta palabra. Pablo vivía con la visión, la grandeza eterna, no un enfoque mundano que elogiaba constantemente lo artificial o lo superficial y lo que impresionaba a los humanos. Pablo había aprendido a no confiar en sus propios logros y conocimientos. Él había conocido lo que era ser sostenido por el poder de Dios en su debilidad. El pastor Claverí y la pastora Claverí tienen un eslogan: me duele el dolor. ¿Lo han oído? Es por la edad, hermano, es la tan atada de años. Cuanto más débil él se encontraba, más fuerte era en la mano de Dios que lo sostenía. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. A Pablo no le importó que si ellos pensaban que él era débil, porque lo que él quería era que comprendieran que la gloria de Dios se manifestaba en nuestra debilidad. Hermanos, nuestra aflicción es una oportunidad. No por eso vas a estar pidiendo todo el día y todo el tiempo aflicción. No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que cuando viene, dale gracias a Dios, exalta al Señor y dile: Señor, gracias por esta aflicción, porque esta aflicción me acerca más a ti. Dependo de ti, soy contigo, mi Señor. Muchos dicen por ahí: este tiene aflicciones y tiene esas enfermedades, pecó. Mentira, eso no es cierto. De todas maneras, este cuerpo se tiene que ir desgastando un día, tiene que decay. Pero lo precioso es que usted y yo, mientras que hemos reconocido al Señor, vamos a permanecer en el Señor. No importa lo que pase, vamos a seguir caminando hacia la santidad para el día en cual decida llevarnos a su presencia. Ahí estaremos con Él. Una vez más, hermanos, nuestra aflicción es una oportunidad para que la potencia de Dios nos sostenga, para que la potencia de Dios nos saque adelante, para que la potencia de Dios nos dé vida, para que la potencia de Dios nos renueve y nos sostenga por su gracia. Si estás pasando por aflicciones mientras sirves al Señor, eso es un recordatorio del cielo que Dios es la fuente de nuestra fortaleza, poder y esperanza. Dele un fuerte aplauso al Señor. Segunda de Timoteo 2:3 nos recomienda: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Los buenos soldados no desertan aunque estén sufriendo mucho. Me gusta mucho el eslogan de los Estados Unidos. Cuando miran a un soldado que ha caído en batalla, no importa, buscan las formas de cómo cubrirlo, lo van a recoger y lo llevan para ver si todavía se puede salvar. Mientras que otros ejércitos lo que hacen, los dejan tirados y huyen ellos. Lleva tu debilidad, tu aflicción delante del Señor para que Él te levante y te fortalezca. Eso me lleva al punto número 2, la revelación como defensa ministerial.
¿Sabes tú que al apóstol Pablo el Señor le daba un montón de revelaciones? Preciosas revelaciones. Y la intención era edificar al pueblo del Señor. Muchos podrían decir, bueno, el Señor me da esta revelación y ahorita soy más espiritual que todos, hasta inclusive arriba de todos los líderes y del pastor, porque el Señor me da revelaciones. Gracias al Señor que te da revelaciones. Bendito sea el nombre del Señor, y es para que edifiques el cuerpo del Señor. Pablo se dirige a los miembros de la iglesia de Corinto. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Ahora bien, Pablo, que fue un doctor en la ley, que fue un profundo conocedor de los textos sagrados, recordemos que él fue educado a los pies de Gamaliel. Estamos seguros de que él conocía el consejo del libro de la sabiduría, o sea, el libro de Proverbios, que voy a usar la traducción bíblica Dios habla al día de hoy, que lo pone más claro. Proverbios 27:2, ¿lo quiere anotar? Por favor, Proverbios 27:2. Deja que sean otros los que te alaben. Sin embargo, por eso es que dije al principio qué tan usual era la defensa del apóstol Pablo, porque él se estaba alabando. No era correcto que él se estuviera alabando, pero él lo hacía con el propósito de decirle a los hombres de Corintios que él se merecía que no lo maltrataran de esa manera, sino que lo estimaran y que le dieran honra. No está bien que te alabes a ti mismo. ¿Hay alguien que se alaba aquí mismo? ¿Te diste cuenta cómo prediqué, bros? ¿Te diste cuenta cómo enseñé en la célula? Todos se quedaron sorprendidos con la sabiduría que Dios le había dado. Hermanos, si alguno reconoce tus dones y tu buen carácter, dale la gloria a Dios que le pertenece para siempre. Sé humilde. Esto pudo haber sido la razón por la que en este capítulo, en el 12:11, Pablo le dijo a los corintios: me he hecho necio al gloriarme. Como les dije anteriormente, estaba en una situación muy inusual como el apóstol Pablo se estaba exponiendo, porque ninguno decía nada de él. Él tenía que decirlo para despertar a Corintios, para que no los engañaran. Vosotros me obligasteis a ello, dice, pues yo no debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Los falsos apóstoles habían logrado impresionar a la iglesia de Corintio con mucha experiencia de visiones, de revelaciones pomposas. ¿Entiende la palabra pomposa? ¿Ha visto usted una pompa? Una cosa inflada. Esa es pompa. Por supuesto, nada nuevo hoy en día. Solo vemos en YouTube la pompa. Predican muy bien, presentan muy bien los mensajes, y eso no le estoy diciendo que no mire y que no observe, que no oiga. Óigalo, pero examine lo que está oyendo y considere oír el testimonio de la persona que está predicando para poder seguir oyéndole. No se vaya de bruces y después que le digan, oh, mande $1,000 y va a ser sanado.
mucha pompa, por supuesto. Nada hay nuevo el día de hoy. Todos les gusta ser grandes, tener visiones grandes, experiencias grandes, un llamado grande. Oh, ¿sabes qué? Sabes que yo me voy de esta iglesia porque alguien oró por mí y me dio una profecía que voy a hacer cosas grandes. ¿Han oído eso? Oh, sí, voy a hacer una obra inmensa y que multitudes me van a oír el mensaje. ¿Quién eres tú para que multitudes te oigan? Si es la gracia y el favor del Señor, entonces Dios te va a dar multitudes. Pero si andas con jactancia, que quieres ser siempre lo grande y lo grande y lo grande, en esa iglesia estoy estancado, yo me voy a hacer algo grande. ¡Auch! Eso duele, pero es la verdad. Bien, las palabras pomposo es una exageración y pretender son un sinónimo de hinchados. ¿Qué significa? Mostrar excesivo orgullo por los logros personales. ¿Hay alguien aquí con orgullo? Levante la mano. Quiero la honestidad. Así, ¿verdad? Déjeme. ¿De qué está hablando usted? Yo no tengo orgullo. Aquí hay otro contraste. Me voy a tardar un poquito más de lo usual. Predico cada vez de un año, así que me aguantan. La visión celestial de Pablo le causó un doloroso aguijón que lo hizo humilde, mientras que las visiones de los falsos apóstoles o fraudulentos les causó hinchazón, orgullo. Yo he oído de pastores, y Dios me guarde de estar hablando mal de los pastores, pero yo he oído de los pastores que hablan solo de su visión, la visión que Dios les ha dado y qué pasó con Cristo. Por eso Pablo decía: yo me he encargado y deseo transmitir en mi corazón a Cristo y a Cristo crucificado. Ese es mi mensaje. No voy a hablar de mis triunfos, sino voy a hablar de Cristo y Cristo crucificado. Leamos la descripción de la visión de Pablo en 2 Corintios 12 del 1 al 6. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, ni siquiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Él había llegado a conocer el corazón de Dios, y él lo hacía por la iglesia de Corinto, que estaban siendo engañados, y era necesario que ellos pudieran entender el corazón de Dios. Pablo tuvo una extraordinaria revelación que creo yo que ninguno de los cristianos hasta el día de hoy la ha tenido. Y si la ha tenido, no sé si tal vez lo usan mal, pero la intención es que Pablo nunca la usó en mal para que se gloria él mismo, sino que
para darle la gloria del Señor, al Señor. ¿Qué pudo haberle ocurrido durante su estadía en Antioquía? Esto es revelación. En Hechos 14, si usted quiere ir, lo puede encontrar. Anótelo. Donde se relata que Pablo, al ser apedreado en Listra, fue dejado como muerto. No se sabe, él dice en el Espíritu, él subió al tercer cielo. Nosotros sabemos, ¿verdad?, según la Biblia, que hay 3 cielos. El primer cielo es la atmósfera o la tierra. El segundo cielo es el estrellado, o sea, el universo, las galaxias, donde podemos alcanzar a ver. Y el tercer lugar es el trono de la gloria divina, es el tercer cielo, el paraíso. Pablo identifica este tercer cielo como el paraíso. La palabra paraíso tiene una palabra original de persa que significa un jardín cerrado, lujoso, exclusiva para la realeza. Algunas personas que han muerto han resucitado, han testificado de haber visto jardines y flores fuera de este mundo, bellísimas. En el cielo. Yo no sé si tú has examinado las flores de aquí de la tierra. ¿Acaso no son bellas? En diferentes colores. Un día nacen, están preciosísimas, y después se reproducen y después mueren. Pero en el tiempo adecuado, el jardín del Señor se hace latente para todos nosotros los que estamos aquí en la tierra. Imagínate cómo será allá en el tercer cielo, allá en el paraíso. Al ser precioso. Dice que estando él en el tercer cielo, me refiero a Pablo, oyó palabras inefables, significa indescriptibles, inexplicables, indecibles, que no se le ha dado al hombre expresar. ¿Y por qué no? ¿Sabes por qué no? Porque posiblemente era una experiencia personal de Dios hacia Pablo, o Dios quería que nosotros no la supiéramos, o no le dio permiso a Pablo para que nos las explicara, o quizás porque no lo entenderíamos, porque no existe el vocabulario humano para comunicarlas. Pero lo cierto es que una linda experiencia le dio al apóstol Pablo. Aquí hay otro contraste. Mientras estos falsos apóstoles querían impresionar y sacar provecho de contar grandes hazañas espirituales para que la ofrenda fuera buena. Otra vez en YouTube. Imagínense qué tonterías más grandes las que a veces algunos predicadores expresan. Dice que en el principio Dios crió a Adán y a Eva, ¿verdad? Y después de eso, Dios los constituyó como dioses. Por lo consiguiente, tú y yo, ahora que tenemos el Espíritu Santo, somos dioses. Imagínense qué error más grande. ¿Y todo por qué? Para impresionar a la congregación, para que den suficiente. Dios nos libre de eso. Nosotros sabemos que cada uno de nosotros somos creyentes, habiendo reconocido a Cristo como el Señor. Éramos pecadores y ahora estamos libres, creyendo y caminando hacia la constante santidad. Y ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y Él nos ayuda a que podamos vivir una vida en una constante santidad. Eso es lo que somos. Somos creyentes en reconstrucción. Hijos de Dios en reconstrucción. Pablo ni lo puso el nombre al que vivió en esa experiencia. Si usted lee
no menciona nombre. Imagínense, aguantó ese testimonio por 14 años para no publicarlo. Él nunca tuvo la intención de traerlo hacia él, sino a Cristo. Sin embargo, tuvo la necesidad de comunicar la revelación en vista de que aquellos hombres estaban de una u otra manera viéndose fuera del contexto de lo que era la verdad de Cristo. Es más, fíjese que no conocemos la lista de aquellos señales y aquellos prodigios y milagros que el apóstol Pablo el Espíritu Santo le permitió al apóstol Pablo hacer. Acuérdese, querido hermano y hermana, cada vez que usted ore y cada vez que usted sepa que el Señor hace un milagro, y que después de que usted oró y usted intercedió y usted ayunó por aquella persona y usted vio el milagro, inmediatamente hínquese y dígale: Señor, alabado y bendecido sea tu nombre, la gloria siempre será para ti. Gracias por usarme. Me mantendré humilde, Señor, genuinamente, para que tu nombre siempre sea exaltado a través de lo que tú haces. Cuando Pablo mencionó esta revelación, no trataba de venderse a sí mismo como apóstol a los corintios cristianos. Tampoco quería empujar a que la iglesia lo viera como un superapóstol, así como los otros. ¿Qué le pidió a la iglesia? Que ninguno pensara más de él, sino que lo que oían y veían. Su enfoque siempre fue predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Pablo no quería que la iglesia lo viera como un gran apóstol. Más bien, Pablo quería que ellos entendieran que él era un siervo de Dios, llamado al servicio de Cristo, sin ningún interés, codicia, lujuria o poder sobre ellos. ¿Sabes cómo Dios es de sabio, verdad? Cuando Pablo perseguía a la iglesia, él no lo entendía. Él creía que estaba haciéndolo bien. Sin embargo, fue tumbado allá en Hechos 9. Y cuando cayó, dice que fue cegado y fue llevado a Damasco. Y ahí en Damasco estaba ayunando por 3 días. Llorando. Y viene Dios y le habla a Ananías y le dice: anda y ora por este individuo. Oh, pero Señor, ¿cómo quieres que yo vaya a orar por este individuo que ha destruido y ha hecho barbaridades a tu obra? Ananías, anda, porque instrumento es escogido, mi instrumento para la gloria del Señor será para predicarle a los gentiles. Pero también le voy a enseñar lo que es sufrir por la causa de Cristo. Y aquí vemos exactamente que se cumple lo que el Señor le dijo, que iba a sufrir por la causa de Cristo. Y él lo podía entender ahora. Antes no lo podía entender. Otra cosa que Pablo quería enseñarles era que sobre los principios del reino de Dios, que son completamente diferentes a los de este mundo. Vamos a Mateo 20, del 26 al 28. Mire qué bonito esto, por favor apliquémonos, iglesia. Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Cuántos siervos miro aquí? ¿Cuántos? ¿Cuántos siervos miro? 1, 2. Se supone que toda la iglesia debe ser sierva, siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar la vida en rescate de muchos.
Eso me llega al punto número 3, el aguijón como defensa personal en el ministerio. Para que la grandeza de su revelación no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y se me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo Jesús. ¿Qué es un aguijón, querido hermano? ¿Se ha preguntado usted o lo ha estudiado? ¿Qué es un aguijón? No es una de esas tachuelitas que están ahí, no, eso no es. La palabra aguijón tiene una raíz de la palabra escolobos. Esto describe una estaca en una tienda de campaña. Pablo no se refería a una tachuela que podría causar una irritación menor. La estaca de una tienda es un instrumento puntiagudo y perforante y que se inserta profundamente para sostener a la tienda, por lo que causaba mucho problema en la vida de aquellos que son afligidos. Los eruditos en el estudio de la palabra presentan algunas posibilidades de lo que pudo haber sido el aguijón de Pablo. Unos dicen que pudo haber sido enfermedad en general. Otros dicen que fue la enfermedad de los ojos. ¿Ustedes se recuerdan que quedó cegado? Pudo haber sido. Y después le recobró la vista. Otros dicen tentaciones sexuales y otros dicen persecución. Algunos piensan que era algo visible y dicen que por su apariencia pudo haber sido una de las razones que algunos de los corintios cristianos tenían un concepto menor de Pablo hasta despreciarlo. Pablo aclara que la razón de contar su experiencia celestial no era para gloriarse en sí mismo, sino para explicar la razón del aguijón en su carne. Pablo explica: este aguijón es dado por Dios. Las aflicciones de Dios lo permitió. Es un mensajero de Satanás que me abofetea, que lo golpeaba por todo. El propósito del aguijón para prevenir que Pablo se fuese a exaltar desmedidamente. Por eso pregunté: ¿quién de aquí es orgulloso? Alguien me dice: ninguno de aquí somos orgullosos. Pero usted va a encontrar que hay cierto orgullo todavía en usted y en mí, que debemos de doblegarlo al Señor. Y te voy a decir por qué, en una forma tan sencilla. Si a usted está pasando por alguna enfermedad y vengo yo o cualquier hermano o hermana se le acerca y le dice: ¿cómo estás, hermano? Muy bien. Está bien enfermo. Ese es orgullo. Usted diga: gracias al Señor, me estoy recuperando, pasé por esta situación y sigo confiando en el Señor. Pero no diga: estoy muy bien, y se está muriendo por dentro. ¿Usted me entiende? Eso es orgullo. Sencillo. Y por eso era importante, en el caso del apóstol Pablo, pues claro, a otro nivel. Pablo no estaba inmune del peligro del orgullo o cualquier otra tentación. Nadie lo está. Nadie de aquí estamos exentos de ser tentados. Y por eso debemos de estar siempre a la guardia, siempre sintonizados con Dios, para evitar que el enemigo tome ventaja
Resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra del Señor. ¿Cuántas veces oró Pablo? 3 veces. Se dice que 3 veces es un hebreísmo. Lo que significa es que Pablo oraba sin cesar continuamente por la situación que tenía. La oración de Pablo, este es un asunto de una pasión que él tenía, porque seguramente que le molestaba físicamente o tal vez emocionalmente o inclusive espiritualmente le afligía la situación del aguijón. Y hermanos, esto es lo que hacemos cuando tenemos una prueba o un asunto que nos aflige. ¿Quién ha tenido alguna prueba aquí? Oh, gracias a Dios, todos. Un asunto que nos aflige, oramos de día y de noche y oramos constantemente, ¿verdad? Qué bueno, la oración tuvo respuesta. Dios tenía una respuesta. Aún no era lo que Pablo esperaba. ¿Sabía usted eso? Dios tenía una respuesta a nuestras oraciones. Aquí vamos a hacer un intercambio o una interrelación y usted va a levantar su mano honestamente delante del Señor. ¿Cuántos oran aquí en su aflicción? Gracias. ¿Cuántos están esperando por su respuesta? ¿Cuántos ya le respondió al Señor? ¿A cuántos el Señor les dijo no? Gracias por la honestidad. ¿Qué hacemos cuando Dios nos responde con un no? ¿Nos enojamos? ¿Nos frustramos? ¿Nos entristecemos? ¿Nos alejamos de Dios? ¿Para qué yo voy a la iglesia si nunca me respondió el Señor la oración? No es la iglesia, querido hermano, es tu relación con Dios. Y el Señor quiere probarte. Tengo una recomendación para todos. No cerremos nuestro corazón. Cuando Él responda de una manera de la cual nosotros no esperamos, recordemos que Él sabe mejor. Amén. Él sabe lo que necesitas, lo que necesito. Porque Él nos protegerá del mal que nos puede venir. Déjeme decir que a veces oramos mal. Oramos por lo que deseamos y no por lo que necesitamos. Señor, dame un carro. Magnífico. Señor, dame un Cadillac. Dame una casa como una mansión. Señor, dame una casa sencilla. ¿Usted ve? ¿Lo necesitamos? Sí, necesitamos una casa para vivir, gracias al Señor. Necesitamos un carro, no un Cadillac. ¿Usted me está entendiendo? A veces oramos no sabiendo cómo orar. Y el Señor por eso no nos contesta. Pablo estaba desesperado en su deseo de encontrar el alivio de su carga, pero solo hay 2 formas de alivio. Que la prueba y la carga sean quitadas o que el Señor dé fuerzas a los hombros que soportan la carga. En lugar de quitar el aguijón, Dios no le quitó la carga a Pablo. Voy a volverlo a decir. En el lugar de quitar el aguijón, Dios no le quitó la carga a Pablo. Cuando Pablo entendió la razón del no, él cambió su actitud.
Pablo tuvo una actitud de gratitud en gloriarse de su debilidad. A cada vez que Pablo sentía el agobio de la prueba, Dios mostraba su poder para el alivio de su siervo cuantas veces él lo necesitaba, porque Dios estaba con él. Muy bien, hermanos, esta noche tengo una buena noticia, y es que hay provisión para tu aflicción, cualquiera que sea tu aguijón. Y aquí está la provisión del aguijón. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más en bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo, al recibir esa gracia, Pablo creyó que la gracia de Dios era toda suficiente. Para nosotros llegar al punto de creer la gracia de Dios es suficiente, tenemos que reconocer que nuestras fuerzas y nuestros recursos son insuficientes. Por eso dependemos de Él. Porque Él quiere lo mejor para sus hijos. Pero a veces encontramos muchos obstáculos en la grey, en los hijos y las hijas de Dios. Y este caso se da en la mayoría de nosotros los hombres de Centroamérica y Suramérica: el machismo, el individualismo e inclusive el orgullo. Y eso es vivir autoengañado. Hermanos, tenemos que aceptar la voluntad perfecta de Dios y no permitir que las trampas del diablo nos engañen en el asunto. Él roba la posibilidad que tú y yo experimentemos lo mejor de Dios. Debemos depender de Él. El Señor está escuchando esta noche y desea que tú y yo quitemos todo machismo, todo orgullo, todo individualismo, y que nos enfoquemos en Él. Pónete de pie, por favor. ¿Crees tú que Dios te habló a tu vida? Él habló a la mía. ¿Tú estarías dispuesto a decirle: sí, Señor? Tal vez no tengo el calibre del apóstol Pablo, pero en cierta medida me comparo mucho a lo que fue narrado a través de tu palabra y de la exposición de la palabra. Me identifico, el Espíritu de Dios me dio convicción que tengo que primeramente entender que pertenezco a Dios, soy de Dios. Ya no deseo hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Si tú quieres enmendar todo eso y una vez más depender de Dios, te voy a suplicar que pases al frente, mientras que la iglesia cierra sus ojos y medita en lo que Dios te ha hablado sin temor alguno. Dios ha hablado a tu vida y tú necesitas componer tus pasos delante del Señor. El mensaje no es para hacerte sentir mal, sino para traerte un examen a tu conciencia. Porque el Señor, si el Señor
sigue hablando a tu vida es que todavía estás sensible a la necesidad de hacer su perfecta voluntad. Y eso es lo que tú deseas. Y yo deseo que hagamos la perfecta voluntad de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Alabado y bendecido sea tu nombre. Glorificado sea tu nombre, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor. Tú eres bueno y tus misericordias nunca se terminan para tu iglesia, Señor. Gracias porque tú has redimido, Señor, a un pueblo, Señor, que estamos necesitados de oír tu preciosa palabra, tu verdad, tu doctrina santa, para poder, Señor, caminar en toda verdad. Señor, hay muchas áreas de nuestras vidas que todavía necesitan ser enmendadas, puestas a tus pies, porque queremos ser aún mejores instrumentos para la gloria de tu nombre. Y Señor, a través de esta pandemia, Señor, no ha enseñado más que realmente que soy vulnerable, que tengo muchos errores, que necesito estar más conectado contigo. Pero gracias por que has permitido esta pandemia para que yo me acerque más a ti y que sea más sensible a ti. Señor, en esta hora me presento delante de ti y te digo, Señor, te necesito más que nunca. Necesito, Señor, afirmarme en ti. Necesito sentir tu presencia. Necesito que te muevas poderosamente. Gracias por escuchar mis oraciones. Señor, a veces, Señor, entiendo que a veces en mis oraciones yo te solicito y no me contestas favorablemente, pero tú terminas contestándome lo que a ti, Señor, te agrada para mí. Señor, que sea, Señor, un instrumento, que sea el barro en tus manos, que no sea un estorbo en la obra, sino que al contrario sea un servidor y que pueda entender el principio establecido, el cual tú has colocado, que el que quiere ser primero sea servidor de todos. Porque si tú, Hijo de Dios, veniste con ese propósito, tú, Señor, serviste a los discípulos para que ellos pudieran entender el propósito de que ellos tenían que servir también, Señor, a las multitudes. Por lo consiguiente, tú has puesto a tu iglesia en este siglo XXI, Señor, con ese propósito, que el evangelio sea, Señor, pregonado por todos lados. Señor, recibe exaltación, recibe, Señor, la gloria, recibe, Señor, toda la alabanza de tu pueblo. Señor, sacúdenos. Espíritu Santo, sacúdenos. Remueva todas aquellas impedimentos, como el orgullo, como el machismo, como el individualismo, como el envanecernos. Gracias porque el apóstol Pablo, Señor, te dio siempre la gloria a ti. Y Señor, que sea esa la comisión en nuestros corazones, que la gloria siempre que, Señor, prediquemos el evangelio, que oremos por alguien, que la gloria sea siempre para ti y nada más que para ti. Señor, pedimos que uses a tu pueblo, que lo limpies con tu sangre preciosa, que no lo levemos, que no lo oigamos y miremos tan liviano, sino que hay propósitos divinos para con cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, para aquellos hermanos que están en el medio del Facebook o YouTube, también oro para que tú les bendigas y para que tú les hagas entender que tú usas propósitos en cada uno de diferentes formas. Solo lo único que tenemos que hacer es someternos a tu perfecta voluntad, y tú harás como te places
con nosotros. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el fin, ya sea porque tú te plazcas llamarnos en el día del rapto, o porque tú nos llamas, Señor, a una muerte natural, pero para glorificar tu nombre, un día en que vamos a resucitar contigo. Ayúdanos en Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: un fuerte aplauso al Señor.